Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. En el año 2003, el Estadio Chile fue bautizado con el nombre de Víctor Jara. Se cumplían 30 años del asesinato de uno de los más queridos trovadores chilenos, a manos de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Exitoso director teatral, cantante y poeta, Víctor Jara se convirtió en uno de los máximos representantes de la nueva canción chilena a fines de la década de 1960. El apoyo a la unidad popular de Salvador Allende y el compromiso con las luchas de su pueblo lo llevaron a dar la vida por sus ideales. ¡Viva la unidad popular! ¡Viva el Partido Socialista al gobierno! En la tarde del 12 de septiembre de 1973, cerca de 5.000 presos políticos se hallaban detenidos en el Estadio Chile. Entre ellos se encontraba el popular cantante Víctor Jara. Los mismos militares que en la víspera, encabezados por el general Augusto Pinochet, habían depuesto al presidente socialista Salvador Allende, fueron quienes condujeron a un numeroso grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Técnica al estadio, en medio de un clima de terror. Es un estadio techado que pertenece al Estado y que en ese entonces se llama Estadio Chile y hoy día que con justicia lleva el nombre de Estadio Víctor Jara. Y eso estaba, digamos, convertido en un campo de prisioneros. Y entonces, y nos se llevan allí saltando y con las manos en alto. O sea, teníamos que estar saltando permanentemente y con las manos en alto. Y nos hacen túneles entre los soldados. Y a medida que vamos avanzando, nos van golpeando, nos van golpeando. Había como 5.000 personas ahí en el estadio. Encerrado, amenazado, con miedo y siendo en esos días, digamos, torturado y yo mientras tanto yo tuve, me acuerdo que en ese momento todavía la esperanza de que Víctor había podido en alguna forma poder haber salido de la universidad. La brutalidad y el ensañamiento llegarían a niveles jamás imaginados por hombres y mujeres que habían decidido luchar por un mundo más justo. Y de improviso el oficial descubre a Víctor Jara y dice: a ese hijo de puta tráiganmelo para acá, a ese. Y entonces el oficial entonces le ordena al soldado que empuje a Víctor Jara. Entonces le dice, no me lo traten como señorita, carajo. Y entonces el soldado le pega un culatazo a Víctor Jara y lo tira a los pies del oficial. Y este oficial empieza a golpearlo en forma terrible y dice: tú eres el cantor comunista, el cantor de pura mierda. Yo te voy a enseñar a cantar canciones chilenas. Vos soy el Víctor Jara. Víctor Jara observó el estadio repleto de prisioneros. En nada se parecía al escenario donde apenas 4 años antes se había consagrado ganador del primer festival de la nueva canción chilena, junto al grupo Quilapayún. Eran como 10 o 12 intérpretes que iban a participar en el festival. Y Víctor nos propuso, o sea que se indignó porque nos hubieran dejado fuera. Entonces nos propuso que cantáramos juntos. Y llegó un día con esa canción, La Plegaria a un Labrador. La canción Plegaria a un Labrador había sido compuesta por Víctor Jara especialmente para la ocasión.
y representaba una llamada a los campesinos para que se unieran en la lucha por una sociedad más justa. Y tienen un éxito brutal, se saca el primer premio y para él fue importantísimo eso porque fue un espaldarazo a toda su trayectoria y lo que creía de la música. Entonces fue un premio muy merecido, pero muy significativo. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. Luego de ser salvajemente golpeado por los oficiales, Víctor Jara fue separado de sus compañeros y confinado a un pasillo del estadio. Y Víctor Jara permanece el día miércoles 12 y todo el jueves 13, prácticamente todo el día, con prohibición de moverse, sentado en el suelo de cemento de uno de los pasillos del estadio, sin ingerir alimento, ni siquiera agua, ni siquiera agua. Su cuerpo estaba entero lleno de hematomas con los golpes de bota y los culatazos que había recibido. Uno de los ojos estaba prácticamente fuera de sí. El rostro estaba tumefacto con los golpes. 2 o 3 costillas las tenía hundidas, después lo pudimos comprobar. Y su rostro absolutamente ensangrentado. Víctor Jara ignoró las humillaciones padecidas y se refugió en sus recuerdos. Retrocedió a los tiempos de su infancia en el poblado de Lonquén, cuando aún era Víctor Lidio Jara Martínez y vivía con sus 5 hermanos en un pobre rancho de adobe junto a sus padres, Manuel y Amanda. Ella era una mujer de trabajo, pero su oficio, su principal oficio era ser cantora, que es una mujer que tocaba guitarra, cantaba las canciones folclóricas. Bueno, era una infancia dura, pero siempre decía como feliz. O sea, eran muy pobres. Había una fiesta en la casa cuando había carne para comer. A veces no tenían zapatos. Pero sí que fueron siempre al colegio. Se iba educando. Se decía que Víctor era muy bueno para la poesía. Siempre tomaba parte en las representaciones de esa escuelita rural ahí en Lonquén. La dura vida de campesino y la pobreza llevaron a Manuel Jara a refugiarse en el alcohol y abandonar finalmente a su familia. Amanda se trasladó a Santiago de Chile con sus 6 hijos. Y ella, no sé cómo, pero consigue emplearse de cocinera y en una de los bares, de las fritangas que había ahí. Y trabajaba mucho y saca a flote a estos niños pobres como ratas evidentemente, pero logra incluso darle educación a algunos que vayan a la escuela y eso, ¿te fijas? Aquel 12 de septiembre de 1973, Víctor Jara recorrió mentalmente los lugares donde había crecido. El paso de Población Nogales a una humilde casa situada en la calle J. Beche, al sur de la Alameda. El popular mercado de la Vega Poniente, donde Amanda había conseguido poner un puesto de comidas que lo sacó de la pobreza más absoluta, y en el que Víctor ayudaba de vez en cuando. La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde militó en Acción Católica y tuvo su primer contacto con la música clásica. Era muy como místico, muy religioso en esta época de su vida. Tanto
que, o sea, además ahí había una vida social muy fuerte, era muy idealista, pensaba en hacer un trabajo de tipo social. Y Víctor estaba muy interesado en todo esto. En 1953, Víctor acudió a una convocatoria de la Universidad de Chile para integrar el coro y participar de una obra que se representaría en el Teatro Municipal. 3 años más tarde, a pesar de sus dificultades económicas, se encontraba estudiando actuación en la Escuela de Teatro de esa universidad, donde conoció a Alejandro Sieveking. Comía poco en esa época. Iba a comer con Tomás Vidiella, conmigo. Mi mamá le tomaba mucho cariño, le hacía unos tremendos bistecs cuando iba a la casa. Pero prácticamente no, aparte de unos tarros así de leche en polvo o queso que le daban en Cáritas, no era mucho lo que comía. En 1960, cuando estaba por finalizar el 4º año de la escuela, Víctor Jara le propuso a su amigo Alejandro Sieveking que escribiera una obra para presentar en el festival estudiantil. Así nació Parecido a la Felicidad. Con ella, Víctor Jara se reveló como un gran director de teatro, lo que lo llevaría un año después a iniciar la carrera de dirección en la Universidad de Chile. La primera obra que dirigió de Alejandro se llamaba Parecido a la Felicidad, que era un problema, digamos, entre jóvenes chilenos, ¿no? Este lo llevó en gira así por casi toda América Latina con enorme éxito. ¿Por qué tenía el éxito? Porque era como auténtico, ¿no? Era un teatro como muy real y muy como sincero. Resulta que dentro del realismo chileno, la obra significó un paso muchísimo más allá, porque era un realismo poético. En 1961, Víctor Jara se graduó como director teatral, dirigiendo la obra Ánimas de Día Claro, escrita por su amigo Alejandro Sieveking. La presentación resultó tan exitosa como lo había sido Parecido a la Felicidad. Víctor Jara se perfilaba como uno de los directores más importantes del teatro chileno. De inmediato le ofrecieron un puesto de director del Instituto de Teatro, lo que significaba trabajar con un sueldo. Ahora, si tú lees la obra, parece realmente folclórica, aunque no lo es. Ahora Víctor le dio una cosa que también era poética, pero corrida hacia lo mágico ya, una cosa espectacular. Primero la hizo como examen, que por supuesto enseguida le dieron la dirección de la misma obra con actrices profesionales todas. El montaje del Instituto del Teatro. En 1965, Víctor Jara llegaría al punto más alto de su carrera teatral con La Remolienda, obra por la que recibió el Laurel de Oro como mejor director del año. Aunque se lo recuerda como cantante popular, Víctor Jara fue uno de los más innovadores y revolucionarios directores que perduraría en la historia del teatro chileno. Yo creo que no se ha destacado bien la parte de director de teatro de Víctor. Víctor apareció finalmente, el Víctor cantante ha escondido ese otro Víctor director de teatro, que en ese momento yo diría que era más importante que el cantante. Sin embargo, el arte dramático no era la única pasión de Víctor Jara. Frente a la escuela de teatro se hallaba el legendario Café Sao Paulo, donde se daban cita intelectuales y artistas. Allí conoció a la cantante y compositora chilena Violeta Parra. Ese encuentro sería decisivo en su vida. Ambos compartían el mismo compromiso político y un gran amor por el folclore. Y la Violeta se da cuenta de las condiciones estupendas de Víctor como folclorista en ese tiempo, entonces lo empieza a instar de que sea solista. Que ella cree que tiene condiciones como para eso, que empieza a cantar solo, y incluso le escribe 2 canciones, 2 villancicos que canta Víctor con el cuncumén
solo. En 1957, Víctor Jara conoció a Alejandro Reyes, quien 2 años antes había formado un conjunto de música y danza folclórica llamado Cuncumen. Cuando Cuncumen editó su primer disco, Víctor Jara grabó una canción como solista llamada Se me ha escapado un suspiro. La colaboración fue fructífera y duradera. Debido a sus conocimientos musicales, Víctor Jara sería el director artístico de Cuncumen entre 1961 y 1962. Bueno, Víctor le aportó muchísimo al Cuncumen como hombre de teatro, porque él se fijaba hasta la forma como nosotros nos sentábamos, ¿no? Con las piernas juntas, no abrir las piernas, no poner las piernas así, qué sé yo, sentada derecha con la guitarra, cómo nos parábamos para bailar. En 1961, Cuncumen partió de gira por Europa. En este viaje, Víctor tuvo la oportunidad de poner a prueba sus aptitudes para cantar como solista, cuando una de las intérpretes del grupo se enfermó. Estábamos en Moscú, y Víctor sale y canta una tonada. Aquí te traigo una rosa, que él la había recogido en el campo, esa tonada. Y fue algo que yo siempre digo, fue mágico. Tú sabes que aplaudían, y Víctor no hallaba qué hacer. Entonces se fue hacia adentro, Rolando dijo, sale de nuevo, saludó. La gente seguía aplaudiendo. Tienes que cantar, ¿pero qué canto? Canta de nuevo lo mismo. Se sentó, pescó su guitarra y cantó lo mismo. Y la gente siguió aplaudiendo 3 veces. Ahí se dio cuenta que él tenía así como un ángel y que solista iba a ser muy buen solista. La gira comprendió, entre otros, los países de la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. Víctor Jara regresó a Chile maravillado por la cultura de Europa del Este y reafirmó sus ideales comunistas. A partir de entonces, la motivación de su arte estaría supeditada a las necesidades de la lucha política. Yo creo que en ese sentido, como hijo de pobre y que sufrió como niño y como adolescente y como joven los rigores de la desigualdad, yo creo que él empezó a pensar cómo luchar en contra de esto, ¿te fijas? Y yo creo que buscó el mejor camino, el mejor vehículo, que era entrar al Partido Comunista. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más la muerte. En la tarde del 13 de septiembre de 1973, el rumor de que partidarios de Salvador Allende organizaban una contraofensiva provocó cierta agitación en el Estadio Chile. Todos los soldados fueron llamados a la puerta del estadio y Víctor Jara quedó sin custodia. Y nosotros nos percatamos de esta situación y entonces cuando vemos que podemos rescatar a Víctor, lo tomamos y lo arrastramos a Víctor Jara de donde estaba y lo llevamos a las graderías, donde estábamos nosotros. Boris Navia y otros compañeros de la universidad asistieron al cantante. Le curaron las heridas, consiguieron un huevo para que se alimentara e intentaron disfrazarlo cortándole el cabello y cubriéndolo con un saco prestado. Y entonces duerme con nosotros esa noche del jueves, entre sus compañeros, le prodigamos cariño y hablamos con él. Y le preguntamos qué sería de él, un cantor popular, un militante revolucionario, un hombre comprometido. ¿Qué sería de él bajo una dictadura fascista como la que se venía en Chile? Y Víctor Jara no contesta, o contesta ensombreciendo su rostro con el presentimiento tal vez de la muerte. Y esa noche del jueves, hace recuerdo de Joan, su esposa, de sus hijas, Manuela y Amanda, del presidente Salvador Allende, de su partido, de sus compañeros, de los artistas. Es como si en esa noche desbordara de humanidad. Víctor Jara recordó aquel día de 1953 en que había visto a Joan por primera vez, interpretando el papel de la Dama de Rojo en Carmina Burana.
Desde ese momento, presintió que sería su mujer. Más tarde se hicieron amigos en la escuela de teatro, pero Joan estaba casada entonces con el coreógrafo Patricio Bunster. Entonces allí lo conocí un poquito mejor, digamos, vi su interés cultural, sus inquietudes. Bueno, allí quedamos, hasta yo me separo de mi primer marido, y yo estaba en mal estado, y Víctor de repente apareció en mi casa con un pequeño bouquet de flores, ¿no? Entonces tuvimos una conversación larga así sobre el teatro y todo. Y ahí empezó como una amistad primero, que de repente se desarrolla otra cosa, ¿no? En noviembre de 1960, Víctor invitó a Joan Turner a la Feria de Artes Plásticas que se celebraba a orillas del río Mapocho, en el tradicional Parque Forestal. Aquel fue el inicio de una relación que duraría para siempre. Bueno, cuando nos fuimos a Europa, Víctor ya estaba, digamos, tenía una relación ya de amistad más profunda con la Joan. Y él siempre que teníamos un rato libre, él pescaba la guitarra y se ponía a tocar y a cantar así acurrucadito solito. Y cuando estábamos en Moscú, hicimos un programa de radio y dijo, yo quiero cantar, ahora tengo una canción, pero la hice yo y esa la quiero cantar. Y era esta canción, que la hizo precisamente para la Joan, que estaba tan lejos. Paloma, quiero contarte que estoy lejos, que te quiero, etcétera, etcétera. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Y me escribe esta canción como una especie de carta para mí. No lo conozco yo hasta que él llega, así incluso meses después, que me llega al aeropuerto, llegando a la casa con su guitarra, la primera cosa que me canta esa canción, ¿no? Sí. Que es una canción hermosa. En octubre de 1961, Víctor Jara formó una familia con Joan y su pequeña hija Manuela, a quien adoraba como si fuera propia. 3 años más tarde nacería Amanda, la única hija de Joan y Víctor, llamada así en honor a su abuela. En el hecho, era una persona que le gustaba la vida, ¿no? O sea, una persona con una gana de vivir y gozar de la vida, que un poquito contagiaba a mí, que no era muy como una persona muy abierta, alegre. Entonces me contagiaba con eso y se contaba, digamos, el ambiente familiar. De un papá muy preocupado, digamos, por el desarrollo de sus hijas, muy cariñoso, muy tierno. Víctor Jara, reconocido director de teatro y músico chileno, se mostraba cada vez más interesado en la música de su tierra y la vida de su pueblo. Comprometido con el destino de su país, pondría el arte al servicio de sus ideales y más tarde daría su propia vida por ellos. Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. La dictadura militar instaurada en Chile el 11 de septiembre de 1973 había vuelto realidad las más siniestras pesadillas de los partidarios de Salvador Allende. Desde hacía 2 días, el cantante Víctor Jara se encontraba detenido junto a más de 5.000 personas en el Estadio Chile. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen.
Rodeado por sus compañeros de la Universidad Técnica, quienes intentaban curar las heridas provocadas por la feroz tortura, Víctor Jara recordó cómo había comenzado a hermanar su pasión por la música con la lucha política. A mediados de la década de 1960, Víctor Jara frecuentaba la peña que los hermanos Ángel e Isabel Parra habían creado en una vieja casona de la calle Carmen 340, en el centro de Santiago. Un sitio muy concurrido por intelectuales de izquierda y artistas cuyos intereses políticos confluían en el apoyo al candidato Salvador Allende para las elecciones de 1964, en que finalmente resultó derrotado por el democristiano Eduardo Frei Montalva. Pero tuvo una enorme importancia sobre todo en los jóvenes, porque era muy bueno en la cosa musical. Estaban los Parra, imagínate, la Isabel, el Ángel, estaba Rolando Alarcón, que fue el director del Concumén, estaba Víctor. En la peña de los Parra, Víctor Jara se hizo muy popular y estrenó las canciones El Cigarrito y La Cocinerita, que conformaron poco después su primer single. El éxito del disco se trasladó a las radios, que repetían una y otra vez los temas. Había comenzado la carrera de Víctor Jara como solista. Mira, él empieza primero a cantar en todos lados donde lo llaman, industrias, escuelas, teatros, donde sea, empieza a cantar. Empieza también a hacer gira y empieza, después cuando nace la Peña de los Parra, empieza a grabar solista. En 1966 grabó el primer LP como solista titulado Víctor Jara. 2 años más tarde, mientras se encontraba en Gran Bretaña, a su hija Amanda, de apenas 3 años, le diagnosticaron diabetes. Sensibilizado por la noticia y como homenaje a su madre, compuso una de sus más famosas canciones, Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Hay que pensar que la mamá se llamaba Amanda y su papá se llamaba Manuel, pero él lo veía como una pareja, Manuel y Amanda, cualquier pareja así en América Latina, ¿no? Víctor Jara comenzaba a ser reconocido como músico y sus canciones hacían cada vez más referencia a sus concepciones políticas y menos a lo personal. Pronto sería uno de los máximos representantes de la nueva canción chilena. Él empieza a tomar una temática, un texto que es el texto de hoy, digamos, en ese entonces, ¿no? Texto de ese momento, de las cosas que pasaban en ese momento en Chile, dándole un ritmo, hablando del Che Guevara, de la Revolución Cubana. Entonces tuvo un enorme ascendiente en los jóvenes y a la vez cantando cosas chilenas también, porque él nunca dejó de cantar los cantos tradicionales. En una peña de Valparaíso, Víctor Jara conoció al trío Quilapayún en el año 1966. El grupo de los Tres Barbudos, según la traducción del mapuche, estaba conformado por Julio Numhauser y los hermanos Julio y Eduardo Carrasco. Bueno, éramos un grupo que buscábamos hacer una canción más apegada al folclore de lo que se hacía en esa época. Nosotros nos interesaba más acercarnos más a la cosa más original, un poco inspirados por Violeta Parra y otra gente que nos interesaba mucho en esa época. Yo creo que el principal valor de Quilapayún, sin duda, era decir verdades que nadie se había atrevido a decirlas, y decirlas con una música que tenía una sonoridad que tú no podías dejar de escucharla y no podías dejar de recordarla. El interés de los músicos fue mutuo y los Quilapayún le pidieron a Jara que se hiciera cargo de la dirección artística del conjunto. Andábamos a la búsqueda de un director nosotros en ese momento y le propusimos que trabajara con nosotros.
En 1967, Quilapayún editó junto a Víctor Jara el LP Canciones Folclóricas de América, que incluía coplas populares de todo el continente. Vicente Larrea era quien diseñaba las tapas de los discos. Su compromiso político lo convertiría más tarde en el diseñador de los afiches de la Unidad Popular. Víctor Jara era lo que podríamos llamar hoy día un excelente cliente, porque era un hombre de una gran cultura y también era un hombre que dejaba hacer. Y nos dejaba hacer en virtud a que él nos documentaba, nos informaba, nos culturizaba sobre el tema a tratar. En 1969 apareció Pongo en tus manos abiertas, un disco con canciones de profundo contenido social como Te recuerdo Amanda y Preguntas por Puerto Montt. Al año siguiente lanzó Canto Libre y luego El derecho de vivir en paz. En 1972, Víctor Jara investigó y recopiló testimonios en la humilde población Herminda de la Victoria. De allí nació un nuevo disco que se llamó La Población. Bueno, Víctor estaba siempre evidentemente muy cerca de la gente que vivían en las poblaciones marginales, digamos en Santiago y en otros lugares en Chile. Y conversando con ellos, digamos, la gente de Herminda de la Victoria decía, ¿por qué no hace una obra sobre nosotros? Y Víctor, bueno, le encantó la idea y pasó semanas, digamos, yendo a la población, haciendo vida en común con la gente, comiendo porotos, conversando, escuchando sus historias. A pesar del tiempo que le insumían las actividades políticas, la música y su familia, Víctor Jara era, ante todo, un hombre sencillo y generoso, que siempre estaba dispuesto a reunirse a cantar o tomar una copa con sus amigos. Bueno, lo primero que me acuerdo es que era muy divertido. O sea, era muy divertido en el sentido que hacía bromas y que tenía mucho sentido del humor. Entonces todos teníamos una citroneta. Y bueno, después de ensayar, era una lata no tener cómo probar lo que habíamos hecho. Entonces echábamos todos los instrumentos a las distintas citronetas y partíamos en caravana a buscar un lugar donde cantar. Era una cosa muy festiva, ¿no? Nuestra relación, muy bonita. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Víctor Jara, detenido en el Estadio Chile y con su cuerpo deshecho por la tortura, recordó cómo 3 años atrás se había unido a Salvador Allende y desde entonces se habían sucedido vertiginosamente todos los acontecimientos hasta llegar al fatídico 11 de septiembre de 1973. El 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, asumió la presidencia de Chile. En Santiago se organizó un festival como parte de los festejos y Víctor Jara cantó sus canciones más conocidas ante un público eufórico. El haber ganado las elecciones en el año 1970, después de 3 intentos anteriores, provocó en Chile y naturalmente en el mundo entero una expectación enorme, porque por primera vez llegaba un presidente marxista por el voto, no por un proceso violento, por vía revolucionaria. Eran tiempos de cambio y esperanza en Chile. Los artistas representantes de la nueva canción se pusieron al servicio del nuevo gobierno. En 1971, Víctor Jara fue designado embajador cultural y emprendió una gira de conciertos por Latinoamérica en la que transmitió el mensaje de su presidente y de la Unidad Popular. Ese mismo año ingresó al Departamento de Arte y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. La Universidad Técnica del Estado era una casa de estudio superior que era la universidad más comprometida con el proceso revolucionario que encabezaba el doctor Allende. Y Víctor Jara llegó allí a trabajar en el Departamento de Extensión y Cultura y creó muchos talleres en la propia universidad para proyectarse a los barrios populares, a los barrios pobres.
el gobierno de la Unidad Popular recibía cada vez más apoyo de los sectores más humildes. Sin embargo, una sombra se cernía sobre el destino del país. Desde un principio, las clases acomodadas, los sectores de derecha y los empresarios chilenos, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y la CIA, habían hecho cuanto estuviera a su alcance para desestabilizar al gobierno de Allende. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. En los días de la paralización del paro de los camioneros, y que tuvimos todos, la universidad completa, 2.000 estudiantes y profesores, acudir a las estaciones de ferrocarriles a cargar y a descargar trenes para abastecer de mercadería a la población. Y entonces Víctor Jara llegaba a cargar y a descargar sacos de trigo, sacos de papa. Era un hombre que vendía el diario, era un hombre que estaba en los trabajos voluntarios. O sea, allí conocimos todos a Víctor Jara. Desde principios de 1973, las amenazas de un golpe de Estado eran cada vez mayores. En el mes de mayo, el poeta Pablo Neruda apeló a los artistas e intelectuales de Chile para que juntos alertaran a los ciudadanos sobre este peligro. Acompañado por su guitarra, Víctor Jara transmitía el mensaje contra el fascismo a su pueblo. Y la última vez que lo vi, el 4 de septiembre, esto una semana antes del golpe, una enorme manifestación en la Plaza de la Constitución, que Allende estaba en la Moneda ahí saludando y pasaba la gente, no al fascismo, miles de columnas de gente, y se puso un escenario enorme ahí en la avenida Bulnes, y por supuesto cantaba Víctor y estábamos nosotros el Cuncuméndame, y fue la última vez que estuve con él. Y fue muy terrible. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, en una maniobra apoyada por la CIA norteamericana y liderada por el general chileno Augusto Pinochet, tanques militares rodearon el Palacio Presidencial de la Moneda, donde se encontraba Salvador Allende. Bueno, había un llamado de la CUT, ¿no es cierto?, de que todos los trabajadores tenían que ir a su lugar de trabajo. Y Víctor ahí decide que él va a ir a su lugar de trabajo, que era la Universidad Técnica del Estado, donde se suponía que Salvador Allende iba a hacer un discurso. Nosotros escuchamos en la Universidad Técnica el último mensaje, el último discurso de Salvador Allende a través de la radio Magallanes. Y allí tuvimos la certeza, a pesar de que lo vinimos a saber mucho después, que Allende había pronunciado sus últimas palabras al pueblo de Chile. Y eso nos llenó de congoja, nos llenó de una tremenda congoja. Y en honor a eso, ¿no es cierto?, nosotros decidimos mantenernos en la universidad. Mientras el palacio era bombardeado, Allende pronunció su último discurso por vía telefónica, que fue transmitido por la única radio democrática aún en el aire, Radio Magallanes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Minutos más tarde, Allende se suicidó con una ametralladora que le regalara Fidel Castro. El golpe había triunfado y el general Augusto Pinochet se establecía como líder de una de las más sangrientas dictaduras de América Latina. Por la tarde, un toque de queda sorprendió a más de 1000 estudiantes y profesores que tuvieron que pasar la noche en la universidad. Y esa noche, por ejemplo, Víctor Jara estimuló a la gente con sus canciones. Víctor Jara, la noche del día 11, mientras comíamos algo que teníamos allí en la universidad, cantó sus canciones para estimular a la gente, para darles ánimo. Víctor era un hombre optimista por excelencia. Y entonces esa noche, fuera de reunirnos y ese yo, bueno, llegó un minuto en que tuvimos que apagar todas las luces de la universidad porque había mucha balacera y había riesgo de que alguno de estos balazos pudiese alcanzar. A la mañana siguiente, la universidad fue rodeada por tanques y ametrallada.
Los soldados irrumpieron en el edificio golpeando a profesores y estudiantes. Por la tarde de aquel 12 de septiembre, Víctor Jara fue conducido, junto a los demás hombres, al Estadio Chile, donde permaneció hasta el 15 de septiembre, sin recibir casi comida alguna, sometido a golpes y vejámenes por los militares. Y solamente el jueves en la tarde recibo un mensaje de Víctor, de alguien que había estado detenido en el estadio, había logrado salir, que me confirma, digamos, de que Víctor estará ahí y que me pide que por favor que yo me quedo así con las niñas en la casa y nos manda su amor, ¿no? Eso es lo último que sé de él. El 15 de septiembre, dos noticias levantaron el ánimo de los presos políticos. La primera de ellas anunciaba el próximo traslado al Estadio Nacional, lo que significaba la posibilidad de salvar la vida. Además, supieron que dos compañeros saldrían en libertad. Y entonces nosotros empezamos apresuradamente a hacer notas a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestras madres, diciendo solo unas cosas: estamos vivos. Víctor Jara está sentado a mi lado en una de las graderías del Estadio Chile. Al otro lado había otro profesor de la universidad y entonces me pide lápiz y papel. Y yo tenía una libreta donde quedaban algunas hojas todavía en blanco y le paso, ¿no es cierto?, mi libreta. Y escribe, y escribe. Por razones obvias no queremos ver lo que escribe. Y está escribiendo, o más bien terminando de escribir, cuando de improviso dos soldados lo cogen y a empujones lo llevan a la parte superior, en la gradería norte del Estadio Chile. Lanza la libreta y yo me la guardo. Y me olvido de ella. Porque seguimos con la vista que pasaba con Víctor. Esa fue la última vez que Víctor Jara fue visto con vida. Por la tarde, los presos de la universidad fueron trasladados al Estadio Nacional. Y al salir, fueron testigos del más terrible y siniestro espectáculo. Cuando salimos al Estadio Nacional esa noche, nos encontramos en la antesala del teatro, lo que antiguamente se llamaba el foyer del teatro, del gimnasio del estadio, con un espectáculo dantesco. Allí estaban 30 o 40 cadáveres, que eran la gente que habían traído de la legua y otros que habían asesinado en el Estadio Chile. Y encabezando la lista de estos cadáveres estaba Víctor Jara, con numerosas perforaciones en todo su cuerpo, en su rostro, en sus piernas, en su pecho, envuelto en este manto blanco y lleno de perforaciones rojas. Al llegar al Estadio Nacional, Boris Navia abrió su libreta y descubrió que las dos hojas que había escrito Víctor Jara no contenían palabras dirigidas a su familia, sino su última composición titulada Estadio Chile. Entonces yo hago apresuradamente 2 copias y le entregamos al médico y al estudiante. El estudiante sale primero en libertad, seguramente que también con algún contacto que tenía, porque estábamos a 5 o 6 días del golpe. Y al momento de salir, en las puertas exteriores del estadio, lo chequean, lo cachean, lo revisan y encuentran este poema. Y entonces inmediatamente le dicen de dónde salió y bajo tortura él explica de dónde viene y llegan a mí. Boris Navia fue torturado por los soldados para que confesara cuántas transcripciones había hecho del poema, pero no pudieron sacarle una palabra. Pocas horas más tarde, una copia ya se hallaba fuera del estadio. Y este poema se salvó y recorrió el mundo entero y está en todas las antologías y es el testimonio de un cantor que murió asesinado ese 15 de septiembre de 1973. 3 días más tarde, Joan Jara recibió la noticia más triste de su vida. Hasta que el martes siguiente, que el 18 de septiembre, el día de la Fiesta Nacional de Chile, que un joven me venía a buscar en la mañana, que había estado trabajando en la morgue, y me cuenta que está ahí el cuerpo de Víctor
que había sido reconocido por ser una cara conocida, que estaba ahí como NN. Entonces ahí me toca ir ahí a la morgue y veo la morgue en ese día, 18 de septiembre, donde entrando por una cuerpa lateral yo veo cientos de cuerpos de jóvenes así heridos a bala, algunos con las manos amarrados detrás de la espalda, pero literalmente cientos. Y buscamos a Víctor en una sala enorme, lleno de cuerpos, no estaba, había que subir, porque no cabían todos los cuerpos ahí, había que subir a la administración de la morgue, y ahí al final de una larga línea de cuerpos encontró la cadáver de Víctor, ¿no? Lleno de bala, machucado, distorsionado, y con las manos colgando de su muñeca, así como si fueran los muñecas quebrados, ¿no? Sumida en el más profundo dolor, Joan Jara pudo retirar el cuerpo con la ayuda del joven y enterrarlo en el pabellón México del Cementerio General. Joan Jara debió partir al exilio junto a sus hijas. Y tuvimos durante 2 semanas, digamos más o menos, casi un mes, hasta el 15 de octubre de 73, que salimos de Chile bajo el cuidado del cónsul británico, salimos de Chile hacia Inglaterra. En Chile, Víctor Jara estuvo prohibido hasta el año 1989. La mitad de sus discos fueron destruidos y lo mismo sucedió con sus imágenes. Víctor era lo que fue, básicamente, tal vez lo más fuerte, de ser ese mártir de la brutalidad, de la estupidez sin nombre. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. De verme entre tanto y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Tu municipio, hay un CPA que trabaja la prevención.